Sigamos adelante con nuestra serie de Tesalonicenses, la cual hemos titulado Santidad Divina. Hace 8 días empezamos el capítulo 2 de la segunda carta. Dijimos que es el capítulo más importante. Todo en la palabra de Dios es importante, pero recordemos que esta carta tiene un propósito central y es corregir algunas cosas que se malinterpretaron en la primera carta. Y precisamente una de esas cosas que la Biblia enseña que es un punto muy importante es entender correctamente la segunda venida de Cristo. Y ya la palabra de Dios entonces en la primera parte de esta segunda carta, capítulo 2, es decir, los versículos 1, 2 y primera parte del versículo 3 que vimos hace 8 días nos enseñó a tener cuidado. Van a engañar mucho con esto, pero una de las cosas que tenemos que tener claras es que nadie sabe cuándo regresa Cristo Jesús. Nadie sabe. Pero hay que tener claro también algo, y no es para dar fechas ni mucho menos. Que Dios nos guarde, porque donde hiciéramos eso somos falsos, somos mentirosos. Quien se atreva a dar una fecha, mis hermanos, es un falso maestro. Y tampoco para, como vimos, manipular a la gente diciendo Cristo ya viene, Cristo ya viene. Que hasta vimos que en ese pasaje hay una expresión que decían ellos, Cristo ya se puso de pie. Y veíamos, no se dejen alarmar, no se dejen alarmar. Pero si Cristo viniera, amén, ven Señor Jesús. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Entonces yo les decía hace 8 días que el resto del capítulo va de esto. Y hoy vamos a ver de hecho vamos a ver 3 puntos, pero una de las cosas que vamos a ver es precisamente que sí hay cosas que digamos, que nos hablan no de la inminencia del regreso de Cristo, es decir, no que Cristo va a regresar dentro de 8 días, pero como dice la palabra de Dios, que Cristo vuelve pronto, pero no para dar fechas, ni mucho menos. Podría demorarse 1000 años más, pero curiosamente, aquí hay algo muy interesante que es lo que vamos a ver. Leamos lo que vamos a estudiar hoy y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Solamente vamos a ver la segunda parte del versículo 3, que no la vimos hace 8 días, y el versículo 4. Leamos Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Segunda parte del versículo 3, por eso ten claro eso, la primera parte ya la vimos. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Y aquí es donde está la clave, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando, pero al leer esto vemos que ahora la palabra de Dios dice, pero sí hay cosas que van a ocurrir de manera muy clara y palpable antes de que Cristo venga. No significa esto, mis hermanos, una vez más, que si esto estuviera pasando hoy, Cristo viene dentro de 8 días. No, no lo sabemos. Pero a diferencia de como muchas personas hacen, lo vimos hace 8 días, solo lo repito rápidamente. La mayoría de nosotros, si no todos, de los que hayamos tenido la experiencia de haber escuchado a alguien decir, Cristo viene, el Señor me lo mostró. ¿Qué argumentos usaban? Lo vimos hace 8 días. Es que mire las guerras, es que mire las hambres. Hoy está muy de moda porque ya están hablando de la Tercera Guerra Mundial. Entonces muchos dicen, ahora sí Cristo viene. Curiosamente, no lo vimos completamente a 8 días y no vamos a hablar mucho de esto hoy, pero es todo lo contrario. Habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. Dijimos que esto estuvo de moda con el COVID-19 y ya Cristo viene, ahora sí. La Biblia dice todo lo contrario, esos solo son principios de dolores. Nada de eso es señal de que Cristo ya viene. Sin embargo, la mayoría utilizan ese tipo de situaciones para decir que Cristo viene. ¿Por qué? Porque ¿qué infunden? Terror, miedo, pánico. Y ya nos enseñó la palabra de Dios que la venida de Cristo no es terror, no es miedo, no es pánico. Entonces notemos cómo engañan. Pero ahora la Biblia sí dice, pero ¿saben qué sí va a suceder antes de que Cristo venga? Y aquí está. Esto es lo que va a suceder. Sin embargo, de esto no habla nadie. Porque el diablo, como ya vimos hace 8 días, eso es lo que él quiere realmente el diablo. Una vez más, el diablo no está ni en una camisa negra, ni tiene cachos ni cola. El diablo está engañando. El diablo está torciendo la palabra. Ese es el verdadero diablo. Pero mis hermanos, hay una palabra allí que creo que es la que resume esta enseñanza, que es muy fuerte, es la que he querido usar para darle el título. En esta traducción está, en el idioma original está, y esa palabra es rebelión. Rebelión en la santidad es el título de esta enseñanza. ¿Saben qué es lo que va a ocurrir antes de que Cristo regrese? La gente se va a rebelar contra Dios, pero es necesario entender esa palabra en su contexto correcto. ¿A qué me refiero con rebelión? O mejor, no yo, sino la palabra.
¿A qué se refiere la palabra de Dios con rebelión? Aquí de entrada quiero decir esto en la introducción para que veamos los 3 puntos. Con esto cierro esta introducción, que podamos entender correctamente qué es rebelión, como lo vamos a ver a la luz de la palabra. Si tienes Reina Valera, utilizan una palabra muy particular, apostasía. Y hay básicamente 2 maneras de entender ese concepto. Hay algunos que piensan que es cuando las personas rechazan a Dios o se apartan de la fe. Y ese es un concepto que puede ser verdadero, puede ser real. Pero según el contexto, como lo vamos a ver hoy, y según los expertos, esa palabra tiene otro significado que es muy seguro, muy posible que sea el verdadero significado, mis hermanos, porque hay una realidad. Esa palabra también significa cuando las personas se rebelan contra Dios, pero no dejando de aparentar ser seguidores de Dios. Es decir, muchos han entendido esa rebelión o la apostasía como personas que dicen, yo era cristiano, ya no soy cristiano, yo creía en Dios, ya no creo en Dios. Pero parece ser que el verdadero entendimiento de esa palabra, y hay razones más que suficientes para entender que ese es el concepto correcto, es cuando las personas aparentan vivir una religión. Lo que en otras palabras está diciendo, ¿saben qué va a ocurrir antes de que Cristo regrese? Podríamos decirlo de esta manera, literalmente todo el mundo va a ser religioso, sí, pero no tienen al Dios verdadero. Esa es la realidad. Y quiero que lo veamos a la luz de la palabra a través de 3 puntos. Por eso quiero que veamos que en primer lugar, esta es una rebelión contra la verdad. No son personas que dejan de ir a la iglesia. Es más, lo que decía, se cree que es un religiosismo mundial. Todo mundo dice creer en Dios. Y déjenme decirles, una vez más, no para decir que Cristo viene dentro de 8 días, ni mucho menos. Pero saben que curiosamente hoy más que nunca estamos viviendo supuestamente un retomar de la fe de millones de personas por las famosas redes sociales, pero la pregunta es, ¿y en qué Dios están creyendo? ¿En el verdadero? Notemos, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver este primer punto en la segunda parte del versículo 3 que nos quedó haciendo falta hace 8 días. Es una gran rebelión contra la verdad, pues aquel día, ¿cuál? Del que nos viene hablando allí la palabra de Dios, del regreso de Cristo, ¿sí podemos ver? No vendrá, o sea, el regreso de Cristo no va a ocurrir hasta que haya una gran, y allí está, ¿qué? Rebelión contra Dios. Pero la palabra, una vez más, que si tienes Reina Valera puedes notar allí que dice apostasía, pero la palabra que se utiliza allí en el idioma original es una palabra muy fuerte que nuevamente significa un abandono de la verdad. Es decir, las personas van a decir que creen en Dios. Y vámonos a hacernos la pregunta, hoy la mayoría, hoy casi que todo el mundo cree en Dios. Nuevamente, están llegando unas cifras, según las estadísticas, que hasta los jóvenes que supuestamente se estaban alejando y apartando de Dios, hoy más que nunca están retomando la fe. Es que está de moda. Los influencers más grandes del mundo se están volcando al cristianismo. Voy a poner un ejemplo, y no es para juzgar ni criticar, porque yo no conozco el corazón de nadie, pero pues hombre, a uno le sorprenden esas noticias. Ojalá sea verdad. Hay que esperar los frutos, pero un ejemplo, Daddy Yankee, ahora es pastor. Eso no dice Héctor el Father y tantas personas. Hoy más que nunca las personas más importantes del mundo, más influyentes, están hablando de la fe. Lo que les decía, grandes influencers en las redes sociales hoy están hablando de que son cristianos, de que están encontrando a Dios. Y nuevamente, y ojalá que así fuera, pero la pregunta es, ¿qué Dios? ¿El Dios de la Biblia realmente? ¿El Dios verdadero? Y eso es lo que en el idioma original se utiliza una palabra que significa eso. Literalmente habla de que son personas que se rebelan, pero contra el Dios verdadero. Esa sería la verdadera traducción. ¿Saben lo que está diciendo? Miren, mis hermanos, lo que va a preceder la venida de Jesucristo no son guerras. Eso ha existido siempre y va a existir siempre. Hasta el último día va a haber guerras, ni mucho menos rumores de guerras. Que si la tercera guerra mundial, pues mis hermanos, y pueden venir 50,000 guerras más. Eso no es lo que precede la venida de Cristo. Que hambres, que pestilencias, que terremotos. Jesucristo dijo, esos son principios de dolores. No viene el fin. Pero ¿sabe qué ocurre antes del fin? Una apostasía mundial. Una rebelión, una gran rebelión que literalmente significa una rebelión universal contra la verdad de Dios. Les quiero demostrar y es adelantarme un poco de por qué se cree y según los expertos afirman de que este es el entendimiento correcto de este pasaje, porque si nos adelantamos un poco en el mismo capítulo, de allí de 2 los Tesalonicenses capítulo 2, ¿qué dice el versículo 11? Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán, ¿qué? Esas mentiras.
Y es fuerte porque la Biblia dice que al final hasta es Dios mismo quien está permitiendo ese engaño. Hasta Dios como dice Reina Valera, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y está hablando de que eso es lo que va a ocurrir antes de que Cristo venga. Está hablando de que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque rechazan la verdad. Creen en un Dios falso. Y yo me hago la pregunta, de verdad, nuevamente, ¿y será que los influencers que tienen millones de seguidores, cuántos de ellos no lo estarán haciendo simplemente porque eso les hace ganar más seguidores? Es que hablar de Dios ahora está siendo popular. Pero ¿qué Dios? ¿Un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que nos hace ver todo el pecado y toda la maldad? ¿O un Dios que te sana, un Dios que te soluciona los problemas, un Dios que hace que todo marche bien en tu vida? Ese es el Dios que se está predicando hoy en el mundo entero. ¿Es el Dios verdadero? Notemos, mis hermanos, la Biblia dice que antes de que Cristo regrese, hasta Dios mismo va a enviar sobre este mundo un poder engañoso para que la gente crea que la mentira. Así que el regreso de Cristo estará precedido por un mundo completamente engañado, la gente pensando que creen en Dios, pero mis hermanos, pero nuevamente, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? ¿El Dios verdadero? Pablo lo dijo en Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19, pero Dios muestra su ira desde el cielo. ¿Y cuál es la ira de Dios? Contra todos los que son pecadores y perversos que detienen ¿qué? La verdad con su perversión. Mis hermanos, hoy hay iglesias, y perdón lo que voy a decir, porque una vez más, yo personalmente creo que ser gay no es el pecado imperdonable. Y yo creo que un verdadero cristiano podría estar luchando en una condición de esas, como todos luchamos en distintas condiciones. Lo que estoy diciendo es que yo creo que para estas personas hay esperanza. Pero ¿qué está pasando hoy en día, mis hermanos? Hoy hay iglesias para gays, hoy hay pastores gays. Es como si creáramos una iglesia donde podemos ser adúlteros. O sea, nuevamente, no es que estas personas no tengan esperanza, pero el problema más grande es que se está defendiendo esto. Por poner un ejemplo, ya el Papa dijo, esto está bien. Bueno, de hecho, desde el Papa anterior ya se dijo. Entonces son personas que creen en Dios, pero ¿qué? Un Dios acomodado, un Dios amañado, un Dios que hasta podemos estar en la perversión y nos dicen, tranquilo, que Dios nos ama a todos, tal y como somos. Dios nos ama tal y como somos y nos acepta tal y como somos, pero no nos deja tal y como somos. Él nos cambia. Él nos dice lo que está mal en nuestras vidas. Y notemos lo que dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pero claro, entonces mis hermanos, lo que decía, si yo soy un adúltero, entonces me voy para una iglesia donde me diga que adulterar no pasa nada. Y no estamos en ese mundo en este momento. Lo que decía, hoy hay una iglesia, no importa tú cómo seas, tú puedes encontrar una iglesia a tu medida. ¿Eso es bíblico? ¿Esa es la verdad? Pero entonces todo el mundo dice, sí, creo en Dios. Y nuevamente, mis hermanos, y para cada persona hay esperanza, pero hoy están haciendo religiones. Hoy mujeres que están prostituyéndose por medio de las redes sociales, pero también están diciendo que son cristianas. Y no es nuevamente que para esas personas no haya esperanza, porque es que todos tenemos errores, todos cometemos fallas. Pero mis hermanos, pero Jesucristo sí le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, pero luego le dijo que vete y qué. Y no peques más. ¿Cierto? Es decir, Dios nos muestra la verdad. Pero mis hermanos, eso es lo que la Biblia enseña. Antes de que Cristo regrese, literalmente podemos decir, todo mundo va a decir creer en Dios, pero no en el Dios verdadero. Van a aceptar es una mentira, un engaño, aunque siguen siendo religiosos, como lo veremos en un instante. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Pues mis hermanos, ahora el evangelio es un reel de 30 segundos en YouTube o en Instagram o en TikTok. Hoy hay personas que dicen creer en Dios y conocer a Dios y vivir para Dios, nuevamente viendo videos en Instagram. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero mis hermanos, necesitamos la sólida y sana enseñanza. Y eso es lo que el diablo quiere, que todo el mundo crea en Dios. Nada más ayer estaba escuchando a alguien que decía eso. No, ya tú te puedes congregar por internet, no hace falta. Eso sí, tienes que enviarles la ofrenda, por supuesto, porque te dejan el número de cuenta o el de Patreon o el PayPal, es decir, para que pagues electrónicamente. Pero no te preocupes, una iglesia local no. ¿Y cómo nos vamos a mostrar el amor, la misericordia, el perdón? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestros dones? ¿Cómo vamos a participar de la cena del Señor? Pues seguramente te mandarán el pan y el vino por Amazon, me imagino. Mis hermanos, una religiosidad y todo mundo cree en Dios. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, pero una enseñanza sólida y sana que me confronte, ay no, eso sí no.
Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan los que sus oídos se mueren por oír. Hoy es más que nunca, es más fácil. Hoy tú puedes buscar el pastor que te diga lo que tú quieres oír. Y si no te gusta, encuentras 1.000.000 en las redes sociales o no. Con esto estoy diciendo que Cristo llega dentro de 8 días. No, pero ojalá. Pero no lo sé. Puede ser que se demore todavía 10.000 años. Pero mis hermanos, podemos ver, no es la guerra en Oriente. No es la amenaza de una tercera guerra mundial. Lo que es que va a venir un virus peor que el COVID. Mis hermanos, Dios sabrá qué viene. Pero ¿saben qué es lo que tenemos que estar pendientes tú y yo? Del engaño. Va a haber es un mundo engañado, gente buscando maestros, pero a su amaño, a su acomodo. Si yo soy gay, no busco un maestro que me ayude cómo luchar con eso, que es diferente. Yo podría ser una persona que tiene tendencias homosexuales. ¿Eso me manda al infierno? No. Lo voy a decir de esta manera, perdón por ser tan crudo, pero es real. A mí me gustan las mujeres, por eso me casé con una mujer y tengo una esposa, gracias a Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué significa? Que porque ahora estoy casado y tengo una esposa y la amo y ella me ama, que a mí ya no me, o sea, que yo ya no estoy ciego para el resto del mundo. Es decir, yo podría fijarme en otra mujer, ¿sí me hago entender? Me podría pasar. Yo podría ser un adúltero, pero yo tengo que luchar con eso. Que Dios me ayude a ser fiel a mi esposa y ser dedicado a ella, ¿sí o no? Pero lo que decíamos, pero eso me podría estar pasando. Podría ser que a mí como hombre ni siquiera me gustaran las mujeres, me gusten los hombres, pero eso está mal y Dios me dice que está mal. ¿Qué debería hacer? Luchar contra eso y con la ayuda de Dios vivir en obediencia y santidad. Al igual que cada uno de ustedes está luchando y no conozco sus corazones, pero ustedes están luchando con cosas. Alguien puede estar luchando contra las drogas, otra persona puede estar luchando, no sé, mis hermanos, contra la mentira, no lo sé. Todos tenemos nuestras luchas. Pero que me pare yo aquí a decirles, no, adulterar está bien, no pasa nada, una canita al aire. ¿Eso es el evangelio? Pero hoy las personas buscan maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Y cualquier persona puede buscar su maestro a su conveniencia. Y los tienes. Los tienes. Tienes hoy iglesias donde, de verdad, perdón la expresión, pero es cierto. El adulterio, eso no. Con tal de que sea consensuado, te dicen. Eso es del diablo. Ese sí es el diablo. Ese es el diablo que me aterra a mí. A mí no me da miedo que el diablo me asuste por la noche, siempre lo he dicho. ¿Quién me puede hacer un susto? Si me da un infarto, me voy para el cielo. Ese no es el diablo que me aterra. Este es el diablo que me aterra. El que está destruyendo la moralidad en el corazón de las personas. Hasta en nombre de Dios, como lo veremos en un instante. Rechazarán la verdad e irán tras ¿qué? Los mitos, o tras las mentiras, o tras los engaños, o las fábulas. Es decir, prefiero un cuentico, pero creo en Dios. Pero creo en Dios. ¿Cuál Dios? El apóstol Juan en su segunda carta, único capítulo, versículo 2 dijo, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Es la verdad. El verdadero cristiano ama la verdad. Como en estos días le dijo alguien a mi mamá, es que el que conoce la verdad no se aparta de ella, pero la verdad ¿en quién está? No está en una religión, denominación, grupo o secta. Cristo lo dijo en Juan 16, 14, 6. Jesús le contestó a un discípulo que le preguntó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, por medio de Cristo. Hay uno que es la verdad. Y si realmente hemos conocido la verdad, Cristo es esa verdad. Pero saben mis hermanos, pero la Biblia enseña es que muchos al final se van a apartar de la verdad. Se van a apartar del Cristo verdadero, del Cristo que nos acepta como somos, el Cristo que si aún fuimos adúlteros, sabemos que merecemos la condena, pero Él nos dice, no te condeno, pero vete y no peques más. El que me acepta aunque fuera una prostituta, un prostituto, un homosexual, me acepta como soy, pero no me deja como soy. Me toma en sus manos y me transforma y me cambia. No estamos condenando a nadie, pero todos necesitamos a un Salvador y la salvación no solamente no es ir al infierno. Salvación es que Él cambie nuestras vidas. Yo lo necesito, yo todavía necesito cambio en mi vida. Y sé que tú también, por eso estamos en este lugar, pero necesitamos es la palabra que la verdad, que si nos tiene que golpear, nos golpee, que si nos tiene que dar duro como un martillo a una piedra, pues que quebrante esta piedra, la verdad de la palabra que es como espada de doble filo que nos parte en dos. La verdad que nos dice que antes de que Cristo regrese, la gente se va a amontonar, es lo que dice la palabra. Y van a buscar maestros y todo el mundo parece que está en búsqueda de qué, pero no de la verdad.
de una verdad que no es verdad, distorsionada, acomodada, amañada. Mis hermanos, hoy hay religión para cada persona que quiera a su amaño. Pero esto es lo que va a preceder la venida de Cristo. Fue a esto lo que Cristo y los apóstoles nos dijeron, préstenle atención. ¿Por qué? Porque nos podrían engañar. Nos podrían engañar. Nos podrían estar jalando por las emociones. No, mis hermanos, es la palabra, es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede, aunque el idioma original de hecho dice, venir al Padre si no es por mí. Necesitamos que nos hablen es de Cristo. Necesitamos que nos hablen es de la sanidad verdadera, como lo veíamos ahora en el Salmo, la sanidad del alma y del corazón. Pero hoy se amontonan por sanidad del cuerpo. Miren, mis hermanos, necesitamos, es la palabra que nos lleve a la obediencia. Ese es mi segundo punto. Es una rebelión contra la santidad que está totalmente conectado con el primero, pero el regreso de Cristo estará precedido por una gran rebelión nuevamente contra la santidad. Ahora están hablando, mis hermanos, y ya hay Biblias editadas. Mis hermanos, ya el pecado no. Ya no, ya todo está bien. No, mis hermanos, ¿qué dice precisamente la tercera parte del versículo 3? Y se dé a conocer el hombre, que en el idioma original no habla tanto, sí habla, utiliza la palabra antropos, pero está hablando de, es decir, y esto es muy fuerte, a veces esa traducción dice el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Otras traducciones dicen el hombre de pecado, pero literalmente es, notemos, es el antropos, el antropos anomos, es decir, perdón por utilizar este lenguaje, es decir, el hombre sin ley. Y no está hablando de una persona, está hablando de todas esas personas, de todo ese mundo, pero en el idioma original habla de anomos, que es la partícula en griego que significa sin, como ateo, sin Dios, y nomos, que es ley. Está hablando, las personas no quieren ley, tanto que aquí dice anarquía. Ese es el concepto de la anarquía. Hasta en política lo utilizan. Esto no es política, sí, pero la anarquía en esencia significa yo hago lo que me, perdón la expresión, sé que es fuerte, perdónenme lo vulgar, pero es la verdad, lo que me dé la gana. ¿Sí? Pero creo en Dios. Yo tengo mi relación con Dios, pero no me digan lo que tengo que hacer, ni mucho menos que Dios me diga lo que tenga que hacer. Y lo que significa es eso, nuevamente, la gente no va a buscar la verdad y mucho menos van a buscar que Dios los cambie. Ellos quieren seguir viviendo como sea, pero tener una relación con Dios. ¿Para qué? Para que los sane, para que les dé dinero, para que todo sea salud, dinero y amor. Pero esto de ley, es decir, de que Dios me lleve a obedecer, para nada. Y no estoy hablando aquí de la ley de Moisés, ni la palabra de Dios lo está diciendo, lo que significa, porque mis hermanos, tú y yo hoy tenemos la ley de Cristo, pero la ley de Cristo es lo más grande. Es el amor, pero el amor verdadero. Pero ¿qué dice? Pero para esta época, antes de que Cristo regrese, todo mundo va a decir que es cristiano, todo mundo va a decir que conoce a Dios, todo mundo va a buscar enseñanzas, pero no la verdad. Pero desde lo último que quieren escuchar es de obedecer, es lo que dice el idioma original. Y notemos, o sea, es decir, antropos anomos, es decir, hombre sin ley. Es decir, eso es lo que va a caracterizar ese mundo, hombres sin ley, personas sin ley. Y como dice aquí, aquel que trae destrucción. Y al final, ¿esto a dónde lleva? Pero nuevamente, ¿a cuántas personas hoy se les está predicando? No importa cómo vivas, Dios nos ama. Todos somos hijos de Dios. Todos vamos para el cielo. De verdad, eso no es lo que enseña la Biblia. Jesucristo lo dijo en Mateo, pasaje tan famoso, pero nuevamente pongámoslo en su contexto, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, pero son personas que están llamando a Jesús, ¿qué? Señor. Yo hice la oración de fe y yo dije, Jesús, sé mi Señor, pero ¿es mi Señor hoy? ¿Qué significa Señor? Tú eres mi amo, tú eres mi dueño, haz conmigo lo que tú quieras. No, Jesús es mi Señor, pero yo hago lo que quiero. Entonces, ¿cuál Señor? No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, o sea, que de verdad obedecen. Y no es que seamos salvos por obediencia, pero es que el evangelio es que Dios nos transforma, nos cambia. Dios lo que quiere no es mi mejor vida aquí y ahora. Dios lo que quiere no es que no quiere darme comodidades, Él quiere cambiarme. Él quiere resucitarme si estoy muerto, porque Él nos encuentra muertos en delitos y pecados. Él quiere cambiar es nuestro corazón, no las circunstancias a nuestro alrededor. Al contrario, muchas veces permite las circunstancias a nuestro alrededor para cambiarnos.
Él quiere es que seamos más pacientes, por eso trae situaciones difíciles a nuestra vida. Él quiere es que aprendamos a perdonarnos, por eso muchas veces hasta entre hermanos tenemos nuestras diferencias. Pero lo que va a ocurrir al final es que, ay no, sabes que yo no quiero. Mis hermanos, Él lo que quiere es que aprendamos a tener familias sanas, afrontando las situaciones difíciles que llegan a nuestros hogares, porque llegan. Pero que con la ayuda de Dios podamos seguir adelante. Pero ahora no me entendí. No me entendí y se me acabó el amor. Pues el que no ama no conoce a Dios. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, nos perdonemos, pero nos ayudemos a salir de esa situación y a seguir adelante. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, ¿y qué? Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Cosas qué? Humanas. Hombre, que yo le venga y les diga que se van a ganar la lotería. ¿Quién quiere ganarse la lotería? Si yo digo levanten la mano, bueno, puede ser que aquí no todos, pero yo estoy seguro que todos quieren ganarse la lotería. ¿Cuántos tienen problemas económicos y ganarse la lotería los ayudaría a salir? ¿Cuántos aquí dice, si yo estuviera, si un demonio me estuviera persiguiendo, estuviera teniendo problemas con el demonio, ¿quién no quisiera? ¿O quién no quisiera recibir un milagro? Mis hermanos, ¿pero qué dice? Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. En el idioma original, anomos, que es la misma palabra ya. Pero antes de que Cristo regrese, ¿habrá qué? Anomía. Dice el idioma original, anarquía. Si utilizamos esta traducción, el hombre de pecado. Ah, no, 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 yo quiero el milagro, yo quiero la sanidad. Y si de pronto por ahí el chucho me está buscando, que esté bien lejos, pero obedecer, ¿sí o no? Ah, pero estas personas amontonan a gente prometiendo que señales, milagros, liberación, libertad financiera. Les voy a profetizar y les voy a decir lo que les va a pasar mañana y así no se amontonan. ¿No estamos en ese mundo? Cuando yo miro esto, y no sé cuándo va a venir Cristo y se podría tardar 1000 años, pero yo digo, uy, pero esto es diferente. A mí no me asusta la guerra que está allá en Rusia, entre Rusia y Ucrania. No me asusta lo que está sucediendo en la franja de Gaza. A mí no me asusta que me digan que viene una variante del COVID más fuerte. A mí me asusta esto. Esto me asusta. Porque esto sí me grita que Cristo está a las puertas. Nuevamente, pero no estoy diciendo cuándo va a pasar. Pablo dijo en 1 Corintios 9:21, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Pablo está diciendo, miren, no estamos bajo la ley de Moisés. Ahora unos hermanos estábamos hablando de eso. La vida cristiana no es por obligación, no es por imposición, pero eso no significa que ya no haya ley para nosotros. El cristiano tiene la ley de Cristo. El cristiano no es una persona que vive sin ley. El cristiano, al contrario, tiene la ley más grande de todas. Me congrego porque amo a Dios, su palabra y a mis hermanos, no porque sea una ley. Ayudo a una persona en necesidad, no porque es que con eso me voy a ganar el cielo, sino porque si Dios me ha dado un poco más y puedo ayudar a alguien que tiene una necesidad, ayudo a esa persona en necesidad, no para ganarme el cielo, pero lo hago, sigue estando bien. Mis hermanos, nos perdonamos los unos a los otros, ya no 7 veces como en la ley, porque eso fue lo que preguntó Pedro, sino 70 veces 7, es decir, siempre. Es decir, es una ley que nos lleva a crecer en Cristo. Entonces el cristiano no es una persona que porque es por gracia, entonces ya no hay ley. Pablo lo dijo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Le está hablando a un predicador y ¿qué dice? Pues la gente solo tendrá que amor por sí misma y por su dinero. Pero en estos lugares donde supuestamente se cree en Dios, hasta te dicen, ámate a ti mismo. Y lo llevan a unos antes a amar más el dinero, cuando la Biblia nos lleva a desapegarnos, porque mis hermanos, tarde o temprano todo pasa. Hoy puedo tener y mañana no tener, hoy tener y mañana, hoy no tener y mañana tener, eso lo sabe Dios, eso son añadiduras. Pero busquemos qué, primeramente qué, o por sobre todas las cosas qué, el reino de Dios, su justicia, lo que Dios nos quiera añadir. Si nos añade algo bien, si no también, pero hoy está en nombre de Dios. Ámate a ti mismo. Uy, yo ya me amo demasiado a mí mismo. Soy demasiado egoísta. Yo necesito aprender a amar a los demás. Yo tengo es que dejarme de amar tanto, porque ese amor a mí mismo y egoísta es lo que me lleva a tener problemas con los demás. Es lo que me lleva a ver que los demás siempre me están haciendo mal y me están haciendo daño. Mis hermanos,
No es la verdad. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres y malagradecidos. Qué difícil hoy para ser agradecidos. Nos quejamos por todo, hasta cuando tenemos techo, tenemos alimento, tenemos ropa. ¿Qué? Mis hermanos, lo tenemos todo. Estamos en una generación, según los expertos, donde, mis hermanos, la pobreza ha bajado a tales índices que se cree que ya nadie es pobre. Lo que pasa es que, como para uno poder ser rico, o ahora ser rico es tener yate. Mis hermanos, tenemos celular, tenemos internet, tenemos todo, agua potable. Mis hermanos, estamos en una época de riqueza y nos quejamos. Qué difícil obedecer ahora a los papás. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Lo que les decía, es que mis hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Miren, por las redes sociales, uy, qué pelea, ¿no? Todo el mundo se critica, se habla mal. Mis hermanos, es una cosa loca. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Ese es el mundo en el que yo vivo. Ese es el mundo en el que yo vivo. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Perdónenme, pero esto es como si lo hubieran escrito ayer en Twitter. ¿Es la realidad del mundo en el que vivimos o no? Actuarán como religiosos, dice el versículo 5. ¿Podemos ver la claridad? Pero son religiosos, creen en Dios, pero desobedientes a los padres, fanfarrones, orgullosos, insolentes, dice el Reina Valera. Mis hermanos, se criticarán, se odiarán, solo tendrán amor por sí mismos, por el dinero, por las cosas materiales. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. O sea, en otras palabras, nuevamente, obediencia no, pero religión sí. Esa es la religión, una apariencia. Yo creo en Dios, mis hermanos. ¿Y qué dice Dios en su palabra? No, pero eso sí no me interesa. Tráeme un mensaje motivacional. Yo me alimento de lo que digo, pues, un reel en Instagram o en TikTok o en YouTube. ¿Cuánto dura? 30 segundos. Ya me alimenté de la palabra. No, mis hermanos, necesitamos la palabra sólida, verdadera enseñanza. Y allí dice, aléjate de esa clase de individuos. O en otras palabras, tú debes entender. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque aquí Pablo le está hablando a Timoteo de que habrá gente, o sea, estos van a ser los líderes de las iglesias y Pablo le dice, Timoteo, tú tienes que estar tan lejos de esa mentira como puedas. Timoteo, no importa, si solamente se reúnen 5 contigo, predícales a esos 5. O sea, tú que no tengas nada que ver con esa mentira y con ese engaño. Deja que ellos se engañen a sí mismos y se destruyan a sí mismos y sigan con su mentira. Timoteo, Dios no te va a pedir cuentas por cuántos likes tuviste en YouTube o si realmente te siguieron en las redes sociales, si fuiste famoso o popular. Dios no te va a pedir cuenta por los números. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y no importa si la gente no te aplaude, si no te siguen, si eres impopular. Timoteo, no dejes de predicar la verdad. Tú mantén esa distancia con ese engaño tan lejos como puedas. Porque esto no se trata de likes. Esto no se trata de la aprobación del mundo. Mis hermanos, perdónenme, yo creo que estoy hablando en un tono demasiado serio, ¿cierto? Pero es que lo merece, lo amerita. Es demasiado serio. Nos asustan y nos aterran cuando nos dicen que Cristo ya viene porque mire, se acerca una guerra. A mí no me asusta, de verdad, y espero que a ti tampoco. Una vez más, que hambres, que pestes, que terremotos, que es que viene una carestía y una inflación. Miren, mis hermanos, cuánto tiempo estuvimos encerrados, el mundo entero, y hasta, mis hermanos, abundancia tuvimos en el mundo entero. Nos murimos de hambre. Y salimos de eso, mis hermanos, y hoy más que nunca. Perdón nuevamente, no lo estoy diciendo de manera crítica, pero saquemos nuestros celulares, pongámoslos allí. ¿Cuánto dinero hay invertido en todos esos dispositivos que todos los tenemos o no? Lo que estoy diciendo es, no tenemos tanta necesidad. Tenemos antes mucha abundancia, pero mis hermanos necesitamos, es el poder. ¿Cuál es el poder? Ahora, ahí es donde está el poder de Dios. Quizá esta mañana aquí no hubo mucho poder porque las 2 canciones que cantamos no fueron tan emocionales y quizá no nos hicieron sacudir y no movieron nuestros cuerpos, pero el poder que necesitamos es el poder que nos lleve a ser obedientes a Dios. Esa es una iglesia llena de poder.
No una iglesia donde hasta los muros se sacudan del temblor que provocamos nosotros al saltar. Necesitamos es una iglesia, pastores, líderes que nos prediquen la verdad, aunque no sea la verdad más popular, pero que ese poder nos lleve a ser capaces de ser obedientes a Dios. Ese es el poder verdadero. Poder que transforma y cambia vidas, corazones. Esa es una iglesia viva. Esa es una iglesia llena de poder. Precisamente el último punto. Rebelión contra la adoración verdadera. Y hoy más que nunca estamos plagados de adoración falsa. Versículo 4. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Y una vez más, si entendemos correctamente que no está hablando de un hombre, sino de hombres, de personas, centrada, o sea, religión centrada en el hombre. Miren, mis hermanos, podría atreverme a decir esto sin temor a equivocarme, que al menos el 90% de lo que hoy se llama adoración no es más que exaltación y culto al hombre, no a Dios verdaderamente. Hasta la mayoría de canciones que se hacen llamar cristianas exaltan es al hombre, no a Dios. Lo vimos en el Salmo, adoremos a Dios aunque tuviéramos problemas y dificultades. Adoremos a Dios aunque estuviéramos enfermos físicamente. ¿Por qué? Porque nos ha salvado, porque nos ha perdonado. Adoremos a Dios porque es digno de alabanza, porque murió en una cruz entregando su vida por nosotros. Y aquí dice, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Y muchos han interpretado esto un tercer templo en Jerusalén, pero eso no es verdad, porque Pablo ya lo había dicho, que ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Saben lo que esto significa? Que ¿dónde estará este sistema de engaño? Porque sentarse en el templo no es que en el templo en Jerusalén va a haber un trono o hubo un trono. ¿Quiénes se sentaban en el templo? Recuerden que hay un contexto cultural. En la antigüedad, los que predicaban o enseñaban no eran como lo que yo estoy haciendo en este momento, que lo hago porque hay algunos que les incomoda, porque al principio sí lo hacía. Yo me sentaba al principio, ¿lo recuerdan muchos? Y hay quienes les incomoda eso. Pero en la antigüedad los maestros se sentaban y alrededor se sentaban los discípulos. ¿Cuántas veces dice eso? Y se sentó Jesús a enseñar. Esto es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es al final se va a sentar en el templo, pero esta mentira, este engaño dice, y yo soy Dios. Este es el Dios verdadero, pero ¿dónde está la verdad? Podemos ver qué va a haber al final. Templos en todos los lugares. Lugares de predicación, pero ¿qué predicación? ¿Qué enseñanza? ¿La que transforma? ¿La cambia? ¿La que cambia? Adoración, miren mis hermanos, la mayoría de adoración hoy es un espectáculo que solo mueve las emociones, pero no cambia corazones. Y sé que es fuerte, pero la palabra de Dios lo dice. Mis hermanos, eso es lo que va a preceder la venida de Cristo. Gente pensando que está adorando a Dios, pero están adorando a un Dios falso, porque no son verdades que salen de la palabra. Mis hermanos, ¿podemos ver lo fuerte de esto? No fue lo que hizo el diablo hasta con el mismo Señor Jesucristo, lo que decía, a mí este es el diablo que me asusta, que me aterra. Luego el diablo, Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Fama, grandeza, mira lo que tengo para darte. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. ¿Creen ustedes que si el diablo se atrevió a decirle a Jesús que lo adorara con cosas materiales, no será lo mismo que va a hacer con nosotros que si estamos muy enamorados de lo material? Cristo fue tentado con esto. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Y qué estaba pasando Jesús en ese momento? 40 días y 40 noches sin comer. Y Jesucristo no dijo, ¿y por qué esto a mí si soy el Hijo de Dios? Jesucristo estaba en una necesidad impresionante. ¿Y qué le ofreció el diablo? Solucionarle sus problemas. ¿Y qué le dijo el diablo? Yo no me voy a arrodillar ante una mentira tan grande. Solo hay uno que es digno de adoración, Dios, aunque lleve 40 días y 40 noches sin haber comido, aunque me esté muriendo de hambre. Ese es el Dios que nos están enseñando hoy. Pero ¿por qué será que Dios no me ama si tengo problemas o dificultades? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque aunque haya peligro de muerte, de espada, mis hermanos, nada de eso nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios hoy no se mide por lo material o lo físico, porque si así fuera, ¿qué pasó con el Hijo de Dios en esta tierra? ¿Qué tuvo? ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Qué tuvo en esta tierra? Y hoy muchos están midiendo el amor de Dios
y su relación con Dios de acuerdo a esas cosas, porque eso es lo que hoy se está enseñando en el mundo entero. ¿Y qué dice la palabra? Antes de que Cristo venga, eso es lo que va a reinar en el mundo. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Por eso Pablo lo dijo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, amados hermanos, os ruego por las misericordias. Aquí, de hecho, estoy leyendo Reina Valera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y por eso he traído Reina Valera una vez más, porque Reina Valera utiliza una expresión muy interesante. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestra adoración verdadera. La verdadera adoración, mis hermanos, no son canciones bonitas o emocionales. La verdadera adoración es entregarle nuestra vida a Dios para que Él la cambie, la transforme y que todo lo que somos y hacemos sea un reflejo de lo que es Cristo en nosotros. No os conforméis a este siglo o a este mundo. Y eso es lo que está diciendo. Mis hermanos, si hoy más que nunca Cristo está a las puertas, aunque se podría tardar 10.000 años más, pero está más cerca que cuando creímos, está más cerca que hace 1950 años que cuando Pablo escribió Tesalonicenses. Está más cerca. Y si aunque se demorará 500 años más, pero está más cerca. Aunque podría llegar la próxima semana y yo no lo sé. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué es entonces culto racional? ¿Qué es adoración verdadera? Desear buscar la verdad de Dios para que nos transforme. Poder hacer la voluntad de Dios y entender que aunque el mundo me dice que eso no es bueno, yo digo, si es bueno porque Dios lo dice. Y lo que el mundo me dice que es bueno, ¿es lo que Dios dice que es bueno? Todo lo contrario. Agradable. ¿Qué es agradable? Hoy está hablando, buscar la felicidad, la alegría. ¿Y en qué se busca la felicidad y la alegría en este mundo? En los placeres y deleites, en el pecado que al final nos destruyen. Mis hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable. El mundo nos dice que la voluntad de Dios es agradable, pero la palabra de Dios nos dice es agradable y es perfecta. Precisamente termino con este pasaje. Alguien diría, no tiene nada que ver, todo lo contrario, todo que ver. Pablo lo dijo a los filipenses al final de su carta, capítulo 4, versículos 12 y 13. Sé vivir con casi nada, con todo lo necesario. Ese es el mensaje que hoy necesitamos más que nunca. Pero eso es lo que nos enseñan. Miren, mis hermanos, no importa si no cantamos media hora, no importa si al final ni siquiera tuvimos tiempo para orar por las necesidades, peticiones materiales. ¿Saben qué es lo que importa? La palabra que nos transforma y nos cambia. De esas cosas se encargará Dios, son añadiduras. Pablo aprendió al final que lo que importa no es eso. Mis hermanos, es un apóstol del Señor Jesucristo y dijo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, pero aprendí el secreto y no es un secreto que está escondido. Lo que pasa es que es un secreto que muchas personas no quieren escuchar. Me refiero a las personas que no conocen a Dios o que no quieren conocer al Dios verdadero. Sea con el estómago vacío o lleno, con mucho o con poco. Eso es lo que nos han enseñado. Eso es lo que nos enseñan en las redes sociales. ¿Este es el Dios que se está predicando? Mis hermanos, este no es el Dios que se está predicando, aunque el mundo entero está diciendo que está creyendo en Dios. Es el Dios bíblico, es el que nos va a enseñar a vivir con lo necesario o con casi nada. Es el que nos va a enseñar a vivir en cualquier situación. Así tuviéramos el estómago vacío, tuviéramos mucho o poco. Este es el Dios que se está predicando. Pero la pregunta más importante, ¿es el Dios que queremos y que tenemos? Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Cristo es el que nos va a ayudar a adorarlo, a exaltarlo, a glorificarlo, aunque las cosas no estén marchando bien, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo no dé, aunque no haya ovejas, no haya vacas, dijo Habacuc, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Pablo dijo, yo voy a estar feliz y contento. Si lo quieres leer, alégrense en el Señor, vuelvo y se lo repito, alégrense, estén contentos. Yo aprendí el secreto de estar contento, feliz en toda circunstancia, aunque no tuviera para comer. ¿Quién me da la fuerza para vivir de esa manera? Cristo. Pero
al final va a haber una rebelión contra este Cristo, porque es una rebelión contra el Cristo que nos lleva a la verdad. Es una rebelión contra el Cristo que nos lleva a la santidad. Es una rebelión contra el Cristo que nos enseña la verdadera adoración. Pero hoy más que nunca, mis hermanos, se está predicando un Cristo donde no es necesario la verdad, donde no es necesaria la santidad, y adoración es un espectáculo, no vidas que se entregan a Él. Pero mis hermanos, yo quisiera que en esta hora termináramos orando y diciéndole a Dios, ayúdanos, guárdanos de esa rebelión, de esa anarquía. Y lo que les decía, cuando yo miro esto de verdad, y nuevamente espero que se pueda entender, yo no sé si Cristo se va a tardar 1000 años más en venir, pero yo no sé entonces qué va a pasar en 1000 años. A lo que me refiero es que en donde estamos viviendo, mis hermanos, yo sí digo, y nuevamente espero que se entienda, no es para decir que Cristo viene dentro de 8 días porque yo no lo sé, no tengo la fecha. No tengo el día, ni la hora, ni el mes, ni el año, ni los ángeles lo saben, ya lo vimos, ni siquiera el Hijo, solo el Padre lo sabe, pero a la vez también la palabra de Dios nos dice, pero no se dejen engañar ni se dejen mover tan fácilmente por los que afirman tener una visión. Recuerdan que fue lo que vimos hace 8 días, ni que porque el hambre, la peste, el terremoto, la guerra, no, 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 no. Tengan cuidado porque antes de que Cristo venga, va a haber engaño por montones. La gente no va a amar la verdad, no va a amar la santidad, ni mucho menos la verdadera adoración. Van a preferir una emoción, pero no adoración. Pero pidamos de a Él que nos ayude a seguir fieles, a amar su verdad, a desear la santidad y a desear vidas que lo adoren en espíritu y en verdad todos los días, no solamente cuando cantamos una canción. Y si Dios nos ha ayudado, que nos ayude y que este sea el Dios que conozcamos, que este sea el Dios que anhelemos, porque si estamos en esta verdad podemos decir, como termina la Biblia, Cristo viene pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra. Y en esta hora yo te ruego con todo mi corazón que nos ayudes a aceptar esta verdad con gracia. Que como dice tu palabra, que si esta palabra nos ha partido en dos, Señor, pues obviamente es hacia allá y hacia acá. Yo mismo necesito esta palabra. Que lo que anhelemos y deseemos sea tu verdad. Que lo que anhelemos y deseemos hoy más que nunca sea vivir en obediencia y santidad. El mundo pasa junto con lo que la gente tanto desea, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Ayúdanos a entender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Todos los que están aquí conmigo, empezando por mí y cualquier persona que pudiera llegar a escuchar este mensaje, necesitamos esta verdad, porque más que nunca hay engaño, hay mentira, hay falsedad. Hoy hay religión a la medida, pero ayúdanos a entender que lo que necesitamos es tu voluntad, fiel, tu palabra, la cual es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a vivir vidas que de verdad te adoren, no en la emoción, sino en la relación, donde somos transformados y cambiados, donde somos conformados día tras día a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos a seguir mirando tu palabra y tu verdad con un sentido crítico, no permitiéndonos recibir todo lo que nos digan, sino examinándolo todo, reteniendo lo que es bueno, desechando lo que es malo y anhelando y deseando con corazones sinceros y transformados y cambiados por tu poder, vivir conforme a tu palabra y conforme a tu verdad. No es que las emociones estén mal, pero Señor, no permitas que seamos llevados por el emocionalismo, sino por tu verdad, por tu palabra. Que la verdadera adoración que nos caracterice sea ese culto racional, es decir, mentes transformadas y cambiadas por tu verdad, llevadas a la obediencia, para que tú seas honrado y glorificado, oh Padre bueno. Gracias por esta palabra y una vez más ayúdanos a recibirla con amor, con gracia. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.